Eran las 9 de la mañana. Me serví la segunda taza de café. Me senté. Y mi yerno empezó a hablar. Llevaba 10 minutos hablando sin parar. Y yo había aprendido, en 2 años de vivir bajo su techo, que lo mejor era dejarlo terminar. Interrumpirlo solo le daba más energía. Los números ya no funcionan. Con la hipoteca, los servicios, los impuestos, estamos muy ajustados. Silvia y yo hemos hablado. Creemos que es justo que contribuyas. Me quedé mirando mi taza. Contribuir, dije. 1.400 al mes. Que para esta zona está por debajo del mercado. Tú lo sabes. Sonreí. Con la sonrisa que uno tiene cuando alguien le dice que va a llover y ya tiene el paraguas en la bolsa. Déjame pensarlo, dije. Esa noche abrí la carpeta del fondo del cajón. La que había empezado a llenar el mismo mes que me mudé. Y entendí que todavía no sabía la mitad de lo que estaba pasando. Ni la mitad. Me llamo Ernesto. 65 años. 31 de ellos trabajé como ajustador de siniestros. 31 años revisando los detalles que la gente cree que nadie va a revisar. Soy viudo. Margarita murió en la primavera de 2021. Cáncer de páncreas. Del diagnóstico al final fueron 11 semanas. Los médicos dijeron que fue más rápido que el promedio. Como si eso fuera un consuelo. Tenía 61 años. Habíamos planeado pasar su primer año de retiro manejando por todo el país. Teníamos una lista en el refrigerador. La seguía teniendo. Me la llevé cuando vendí la casa. Silvia es nuestra única hija. Tenía 34 cuando su madre murió. 6 años casada con Marco. Apretón de manos que podía romper nueces. Y nunca, en 12 años, le había hecho una pregunta que no tuviera ya la respuesta. Unos meses después del funeral, Silvia llamó un domingo. Dijo que no le gustaba la idea de que yo estuviera solo. Que pensaba de mudarme más cerca. Le dije que sí. Porque estaba solo. Porque estaba de luto. Porque mi hija me estaba ofreciendo una familia a la cual pertenecer. Quiero ser honesto sobre algo desde ahora mismo. No me engañaron. No del todo. Elegí mudarme. Elegí poner mi nombre en la escritura. Elegí contribuir mi dinero. No lo hice porque fuera ingenuo. Lo hice porque tenía esperanza. Hay una diferencia importante entre los dos. Y aprender esa diferencia me costó 2 años y $215,000. Ese otoño nos sentamos con un agente de bienes raíces. La casa de Silvia y Marco había ganado valor. Pero necesitaban más espacio si iban a tener hijos. Marco había encontrado una propiedad. 4 habitaciones. Nivel inferior terminado. Lote en una barranca. Dijo que era un hallazgo que aparece una vez por década. El banco les aprobó $180,000 menos del precio que pedían. Yo tenía $300,000 en ahorros de retiro. Más el capital de la casa que acababa de vender. Nos sentamos con un asesor financiero. El asesor de Marco, debo decir. Trabajamos el arreglo. Yo contribuiría $215,000. Mi nombre iría en la escritura con 40%. El nivel inferior sería mi espacio de vida. Y el entendido era que seguiría siendo mi espacio por todo el tiempo que lo necesitara. No había acuerdo formal más allá de la escritura. Marco dijo que un acuerdo formal sería un insulto dado que éramos familia. Recuerdo haber pensado que era una frase extraña. No insistí. El primer año fue bien. Silvia y yo tomábamos café en las mañanas antes de que Marco saliera. Yo ayudaba con la casa. El tipo de ayuda que no tiene precio pero que un hogar nota cuando desaparece. Llevaba a Silvia a citas cuando Marco estaba ocupado. Armé muebles.
Sellé el camino de entrada en agosto porque Marco recibió 3 cotizaciones y dijo que todas eran un robo. Ser útil ayudaba con el duelo. El segundo año fue diferente. Marco cerró un trato comercial grande en enero. Compró una camioneta nueva. Y empezó a hablar de una renovación. Convertir la oficina en un comedor formal. Expandir la cocina. Al principio me incluían en las conversaciones. Era mi casa también. Luego llegó el contratista para hacer un recorrido. Y me di cuenta de que no me habían avisado. Silvia se veía incómoda cuando subí sin anunciarme. Marco dijo que me pondrían al corriente. Lo hicieron. La renovación costaría más de lo esperado. Estaban evaluando opciones. Una de las opciones era refinanciar. No lo supe por ellos. Lo supe por una carta. Del banco hipotecario. Dirigida a Silvia y Marco. Felicitándolos por la aprobación de su solicitud de refinanciamiento. La puse en la encimera de la cocina. Y esperé. Marco llegó a las 6:30. Vio el sobre. Dijo que habían tenido la intención de mencionarlo. ¿Cuánto? 85,000. Es una buena tasa. La renovación va a añadir valor a la propiedad. Me quedé callado un momento. ¿Consideraste que soy dueño del 40% de esa propiedad? ¿Que contraer deuda adicional sobre ella sin mi conocimiento era algo sobre lo que quizás tenía opinión? Dijo que había asumido que no me molestaría, dado que estaba viviendo ahí sin pagar renta. Esa fue la primera vez que usó esa frase. Sin pagar renta. La guardé. Esa noche llamé a mi hermano Gustavo. El único de mi vida anterior con quien hablaba seguido. Le conté lo que había pasado. Silencio. ¿Estás en la escritura? 40%. Sí. Entonces no pueden refinanciar sin tu firma. Lo sé. Pero lo hicieron. Otro silencio. Más largo. ¿Guardaste los documentos originales del cierre? Tengo todo. Bien, dijo Gustavo. No digas nada más. Busca un abogado. Ya tenía un nombre. 2 días después, Marco puso una hoja de cálculo impresa sobre la mesa del desayuno. La deslizó hacia mí. Sin prisa. Dijo que él y Silvia habían estado trabajando en algo para clarificar las expectativas. Lo dijo con la voz que usa cuando pretende que una idea acaba de ocurrirle. Cuando sabes que lleva días ensayándola. La hoja estaba organizada por categorías. Vivienda, 400 al mes. Servicios compartidos, 180. Contribución al mantenimiento de la propiedad, 75. Al fondo. En negritas. Total mensual, 1.655. Miré a Silvia. Estaba mirando su teléfono. Silvia. Levantó la vista. Y ahí estaba. Esa expresión. La de alguien que ha acordado algo que sabía que estaba mal y ha decidido que la única salida es seguir adelante. La había visto cuando tenía 15 años. La había visto a los 22 cuando se quedó 3 meses más de lo que debía en una mala relación. Conocía esa cara como conozco la mía en el espejo. Los dos hemos estado sintiendo la presión financiera, dijo. Refinanciaron por 85,000 sin mi firma, dije. Marco respondió que el banco lo procesó basado en el estado de propiedad de Silvia. Que la manera en que estaba estructurado el título le daba a ella autoridad completa para actuar. No dije nada más. Tomé nota de exactamente lo que había dicho. La manera en que solía anotar lo que decían los reclamantes antes de que supieran que estaba registrando todo. Esa tarde llamé a Victoria. Victoria Asamoah. Abogada de bienes raíces. Mujer pequeña. Manera directa. Oficina llena de plantas.
Se sentó frente a mí. Leyó los documentos que traje. Dobló las manos. Y me dijo lo que ya sospechaba. La refinanciación no debió haberse procesado sin mi consentimiento. 40% de propiedad no era un interés pasivo. Tenía derechos y obligaciones de copropietario. Y el procesamiento sin mi firma era, en el mejor de los casos, un error administrativo. Y posiblemente algo más grave. Si mi firma había sido replicada. Usó la palabra replicada. Dijo que le gustaría solicitar los documentos hipotecarios al prestamista. Para revisar la página de firmas. Le conté de la hoja de cálculo. Los 1.655 al mes. Escribió algo. Me preguntó qué resultado buscaba. Le dije que quería lo que era mío. Que no me interesaba castigar a mi hija. Que Marco era el arquitecto de esto y que Silvia se había dejado convencer. Que quería una solución que no destruyera lo que quedaba de mi familia. Victoria asintió. Dijo que me avisaría. No les dije nada a ninguno de los dos sobre la abogada. Seguí con mis días. Acordé pagar 300 al mes para los servicios. Lo presenté como gesto de buena voluntad. Marco lo aceptó con una magnanimidad que encontré genuinamente impresionante. Él realmente creía que estaba ganando. Empecé a buscar condominios. Solo para saber qué había disponible. Había un desarrollo en Burlington. A 15 minutos de donde vivía Gustavo. Lista de espera moviéndose. Puse mi nombre en la lista. Sin decirle a nadie. Victoria llamó 3 semanas después. Había recibido los documentos hipotecarios del prestamista. La firma en el formulario de consentimiento de copropietario tenía mi nombre. Mi fecha de nacimiento. Mi dirección. No era mi firma. Las formas de las letras estaban cerca. Pero no eran correctas. Un examinador de documentos había hecho una revisión preliminar. Estuvo de acuerdo. La firma había sido copiada. No escrita. Me preguntó cómo quería proceder. Le dije que procediera como considerara correcto. Dijo que enviaría una carta formal al prestamista y a mi yerno, notificando la firma en disputa, los derechos de copropietario, y solicitando que los fondos quedaran en custodia pendientes de resolución. Dijo que no sería una carta discreta. Le dije que lo entendía. Estaba en el jardín trasero cuando Marco llegó a casa esa tarde. Parado cerca de la cerca. Mirando los abedules de la barranca que empezaban a cambiar de color. Escuché la puerta de la camioneta. Escuché que entró. Unos minutos después escuché algo que sonó como una silla raspando el piso. Me tomé mi tiempo para entrar. Marco estaba de pie junto a la isla de la cocina, con la carta en la mano. Silvia estaba sentada a la mesa. Cuando entré me miró con una expresión que no había visto en su cara desde que era niña. Y había hecho algo que no podía deshacer. No era enojo. Era algo más cercano al alivio. La manera en que la gente se ve cuando lo que más temían finalmente llega. Y se dan cuenta de que pueden dejar de tenerle miedo. ¿Contrataste una abogada? Sí. Esta carta dice que mi firma fue falsificada. La carta dice que la firma en el formulario de consentimiento está en disputa. Es lo mismo. No exactamente. Puso la carta sobre la encimera. Se quedó muy quieto. Podemos resolver esto como familia. Le dije que estaba abierto a eso. Y que mi abogada estaría encantada de participar en cualquier conversación familiar. Y que el primer paso sería que el banco pusiera los fondos en custodia mientras resolvíamos la cuestión. Eso no le gustó. Dijo que poner fondos en custodia afectaría su posición crediticia. Le dije que lo entendía. Que lo sentía. Que esperaba que pudiéramos resolverlo rápido. Bajé a mi cuarto.
Me hice la cena. No estaba tan tranquilo como hago sonar todo esto. Pero estaba más tranquilo de lo que esperaba. Silvia tocó mi puerta después de las 10. Se sentó en el borde de la silla junto a la ventana, la que Margarita usaba cuando leía. No dijo nada por un rato. Esperé. No sabía que iba a hacer lo de la firma. Quiero que eso quede claro. Bien, dije. Silencio. Sabía de la refinanciación. Lo acordé con él. Me dije a mí misma que tu nombre en la escritura era solo técnico. Que estarías bien con eso. Se detuvo. Me convencí de muchas cosas este año. Le dije que lo sabía. Que esa había sido la parte que más dolió. No el dinero. No la hoja de cálculo. No la firma. El convencerse a sí misma. El mirar el azucarero. Empezó a llorar. La dejé llorar. Luego hice té. Y hablamos hasta casi la medianoche. No sobre la situación legal. No sobre el dinero. Sobre su madre. Sobre lo que hace el segundo año de duelo. Que es diferente al primero. Y que nadie te avisa. Sobre cuánto extrañaba a Margarita. Cuánto la extrañaba a ella también. No le dije nada del condominio en Burlington. Ese no era el momento. El proceso legal tomó 4 meses. Victoria fue metódica. Precisa. Absolutamente imperturbable ante los retrasos que introducía el abogado de Marco. El examinador de documentos presentó su reporte en enero. La firma en el formulario no era consistente con mis firmas genuinas en múltiples documentos verificados. El banco, enfrentando su propia exposición legal, actuó rápido. Hubo conversaciones incómodas sobre cómo el error, el banco eligió llamarlo error, se había procesado sin la diligencia debida. Al final la refinanciación fue reestructurada. Mi posición de copropietario reconocida formalmente. Los fondos ya gastados en la renovación, un plan de pagos. El plan de pagos de Marco. No el mío. Victoria también negoció el acuerdo de copropietario que debíamos haber firmado 2 años antes. Mis derechos. Por escrito. Sin ambigüedad. Firmé el acuerdo. Y di mi aviso. No de enojo. El condominio en Burlington había quedado disponible antes de lo esperado. Un departamento de esquina en el 8º piso. Y había entendido, en algún momento de esos 4 meses, que lo que quería era un hogar completamente mío. No 40% mío. No mío por arreglo. Mío. Le dije a Silvia primero. Un domingo por la mañana. Antes de decirle a Marco. Se quedó con eso un minuto. Luego me preguntó si podía ayudarme a mudarme. Le dije que me encantaría. Marco y yo no hemos hablado mucho desde entonces. Somos corteses en las ocasiones familiares. En su versión de la historia, soy el villano. El suegro que llamó abogados en lugar de resolver las cosas como familia. He hecho las paces con eso. Un hombre capaz de convencerse de que usar la firma de otra persona fue un error de procesamiento es capaz de convencerse de casi cualquier cosa. Silvia me llama los domingos. A veces hablamos 1 hora. Ella y Marco siguen juntos. Es su vida y su elección. No voy a fingir que no espero que las cosas mejoren. Porque es mi hija y la quiero. Pero también me dijo, unos meses después de que me mudé, que había empezado a ver a un terapeuta. Que estaba trabajando en la parte de sí misma que mira el azucarero cuando sabe que algo está mal. Pensé que eso era algo valioso en que trabajar. Escribo esto desde mi mesa de cocina. 8º piso. Un edificio que huele a drywall nuevo y posibilidad. En los días despejados puedo ver el escarpado. Y en las mañanas la luz entra en un ángulo que a Margarita le habría gustado.
La lista sigue en mi refrigerador. Becky Scott. Lunenburg. Grossmorne. Todavía voy a manejar por todo el país. Quizás no este año. Quizás en la primavera. Cuando la gente me pregunta qué habría hecho diferente, les digo algo simple. Pon todo por escrito. No porque no confíes en tu familia, sino exactamente porque sí confías. Porque las cosas que hacemos en confianza son las que más necesitamos poder ver con claridad después. Cuando la confianza se complica. Y siempre se complica. Y guarda la carpeta. La carpeta acordeón en el fondo del cajón. Los documentos. Las fechas. Las cartas. Las notas de las llamadas. No porque esperes problemas, sino porque aprendí en 31 años de revisar los errores de otras personas que la esperanza y la preparación no son opuestas. Son, cuando las combinas bien, exactamente lo mismo. Si esta historia te llegó, si alguna vez confiaste en alguien que interpretó esa confianza como debilidad, cuéntame en los comentarios. ¿Qué habrías hecho diferente? Porque a veces la lección más importante no la aprendemos de nuestros propios errores. La aprendemos escuchando los de alguien más. Y si crees que alguien necesita escuchar esto hoy, comparte el video.